Ella lo había perdido todo. No tenía dinero, no tenía pareja, no tenía apoyo, no tenía futuro. Solo tenía una hija, una historia en su cabeza y una voluntad que nadie pudo destruir. Esta es la historia de una mujer que fue considerada un fracaso por todos. Una mujer a quien el mundo le cerró las puertas una y otra vez. Una mujer que, desde la desesperación más oscura, construyó un universo mágico. Hoy conocerás cómo Joanne Rowling, conocida como J.K. Rowling, pasó de vivir en la pobreza absoluta, luchando con la depresión, escribiendo en cafés mientras su hija dormía, a convertirse en una de las autoras más exitosas de toda la historia de la humanidad. Y lo que más te sorprenderá no es su éxito, es lo que tuvo que soportar para alcanzarlo. Antes de la fama, antes de los libros, antes de Hogwarts, Joanne era una mujer común. Había estudiado francés en la universidad, trabajaba como secretaria, tenía sueños. Y entre ellos, desde siempre, uno: escribir. Su vida dio un giro cuando se mudó a Portugal en los años 90. Allí conoció a Jorge Arantes, un periodista portugués. Se enamoró. Fue rápido, impulsivo, romántico. Pronto se casaron, pero lo que parecía amor se convirtió en tormento. La relación era tóxica, inestable. Jorge era controlador, celoso, violento. Los gritos, las discusiones se volvieron parte de la rutina. Y entonces nació Jessica, una hija que se convirtió en el centro del mundo de Rowling, pero el matrimonio ya era un infierno. Una noche, Jorge la golpeó brutalmente. Ella, con su hija de solo unos meses en brazos, huyó. Literalmente escapó con una maleta, un manuscrito y un bebé. Regresó al Reino Unido, sin dinero, sin trabajo, sin casa y con una hija que alimentar. Así empezó la verdadera batalla. Instalada en Edimburgo, Rowling vivía en un pequeño departamento social. El lugar era frío, oscuro, no tenía calefacción. La pintura se caía de las paredes. A veces no tenía qué comer. Otras veces, su única preocupación era que Jessica no se diera cuenta de que mamá lloraba. Su único ingreso era un subsidio del gobierno. Recibía ayuda para madres solteras. Vivía al límite. A diario salía con su hija a caminar por la ciudad, no por gusto, sino porque el departamento era demasiado deprimente. A veces se metía a una cafetería, no para comprar nada, sino para calentarse un poco. Y allí, con una servilleta, una libreta o cualquier cosa, escribía. Escribía sobre un niño huérfano, un niño que no encajaba, un niño que vivía en un mundo que no lo entendía, hasta que un día descubre que es especial. Ese niño se llamaba Harry Potter, y aunque nadie lo sabía, ese niño iba a cambiar el mundo. Jessica, su hija, no entendía lo que estaba pasando. Era apenas una bebé, pero para Joanne, su hija era su faro, el motivo por el cual seguía adelante. Cada noche, cuando la niña dormía, ella se sentaba a escribir, a veces con guantes puestos porque hacía demasiado frío, a veces entre lágrimas, a veces después de no haber comido, pero escribía, porque el mundo de Harry Potter era su única forma de seguir viva. La depresión no era un estado de ánimo, era una cárcel, y Rowling lo sabía. Incluso pensó en el suicidio, pero antes de hacerlo fue a buscar ayuda. Pidió terapia, tomó medicación y en medio de todo no dejó de escribir, porque esa historia, la historia de ese niño, también era su historia. Después de años de lucha, terminó su manuscrito, Harry Potter y la Piedra Filosofal, un manuscrito largo,
casi 90,000 palabras, lleno de detalles, lleno de vida. Pero ahora venía el verdadero reto: encontrar a alguien que creyera en él. Joan imprimió su manuscrito con el poco dinero que tenía y empezó a enviarlo a editoriales. La respuesta fue rápida: no, no, no. Una tras otra, las editoriales la rechazaban. Algunas no daban explicación, otras decían que era muy largo, otras que los niños ya no leen fantasía. Una incluso le sugirió que cambiara el nombre del protagonista. Otra le recomendó buscar otro tipo de trabajo. 12 rechazos, 12 puñaladas, 12 veces que el mundo le dijo: tu historia no vale. Un día, el manuscrito llegó a una editorial pequeña, Bloomsbury. El editor, Barry Cunningham, se lo llevó a casa, pero fue su hija de 8 años quien lo leyó primero. Horas después, la niña levantó la cabeza y dijo: «Papá, quiero leer el siguiente capítulo». Ese fue el momento que lo cambió todo. Bloomsbury aceptó publicar el libro, pero con una advertencia: no esperes hacer dinero con esto. Rowling firmó con seudónimo J.K. Rowling porque los editores temían que los niños no quisieran leer a una mujer. Se imprimieron solo 1,000 copias, solo 1,000. 500 de ellas fueron distribuidas en bibliotecas. Nadie esperaba que ese libro fuera más allá de un simple experimento editorial. Y entonces explotó. Harry Potter no solo fue un éxito, fue un fenómeno, un despertar literario. Niños y niñas que no habían leído un libro en su vida devoraban más de 300 páginas en días. Los libros se agotaban, las críticas eran eufóricas. Rowling pasó de recibir cheques del gobierno a firmar contratos multimillonarios. Las siguientes entregas rompieron récords y las películas convirtieron la historia en un fenómeno global. Pero lo más importante no fue el dinero, fue el mensaje. Joan había escrito sobre soledad, orfandad, rechazo, valentía, porque lo conocía, porque lo había vivido. A veces olvidamos lo que hay detrás de un éxito. Detrás de J.K. Rowling hay una madre llorando sola en una habitación congelada. Hay una mujer que durmió con miedo. Hay una escritora que escribió con el alma hecha pedazos. Hay una persona que tocó fondo tantas veces que ya no temía caerse. Solo sabía una cosa: no se iba a rendir. Tú, que estás escuchando esto ahora, tú que sientes que estás al límite, escúchame con atención. Tu historia no termina aquí. Lo que hoy es ruina, mañana puede ser cimiento. Lo que hoy duele, mañana puede sanar a otros. Si J.K. Rowling no hubiera seguido escribiendo, el mundo jamás habría conocido Hogwarts. Tú jamás habrías leído esto. ¿Y tú? ¿Vas a renunciar o vas a seguir escribiendo tu historia? Si esta historia te tocó el alma, suscríbete, dale like, comparte este video con alguien que lo necesite. ¿Cuál es tu Harry Potter? ¿Cuál es esa historia, ese sueño, esa pasión que aún no sueltas? Porque si Rowling pudo, tú también puedes. Esto fue Historias Inspiradoras, donde el dolor se convierte en magia.